buenos días, amigas, amigos de todo el país. Que tengan una hermosa jornada en este día. A los amigos que nos acompañan desde el exterior también saludamos. Estamos a través de la 780 AM Radio 1 de Marzo. Estamos a través de YouTube en vivo. Y también estamos de nuevo con la repetición del programa de hoy a partir de las 8 y hasta las 10 de la mañana los días domingo por el canal Pro. Canal 14 de Tigo Star, canal 14 de Flow Personal. 10 grados la temperatura en este momento en nuestra capital, mucha bruma en el ambiente. Niebla que reduce la visibilidad a estas horas en la capital de la República. ¿Cómo se va a presentar el tiempo en la jornada de hoy? Tendremos un sol débil con una mínima de 8 grados y una máxima de 18 grados. Para mañana domingo tendremos día soleado con 8 grados de mínima y 22 grados de máxima. Para el día lunes tendremos una jornada con cielo parcialmente nublado, 5 la mínima y 17 la máxima. Esto es para el día lunes. Bueno, les recuerdo que la Expo Yerogaponá se realizará los días sábado 25 y domingo 26 de julio del presente en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, Avenida República Colón, a partir de las 9 hasta las 19 horas con acceso libre y gratuito. Para hablar de esta Expo y Foro Yerogaponá, está en línea de comunicación Carlos Ábalos. Él es miembro del directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo AFD. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buen día. Un feliz día para este día sábado. Buen día, Alfonso. Un saludo grande. Muchas gracias por el contacto. Bueno, estamos todos felices. Una linda mañana. Sí, muy linda mañana realmente. Se dio lo que tanto queríamos, la recuperación de nuestra querida albirroja, que ahora ya depende de sí mismo para clasificar. Si llegamos a ganar el siguiente partido ante Australia, ya pasaríamos a clasificar para la siguiente ronda de este mundial que se está disputando en los Estados Unidos para nosotros y también en México y Canadá. Alegría total. ¿Le gusta el fútbol, Carlos? Sí. Fanático de todos los deportes. Y todos seguimos a la albirroja, ¿eh? Así es. Y bueno, Alfonso, estamos planificando este evento, el foro Expo Yerogaponá. Yerogaponá, el programa emblemático del gobierno del presidente Santiago Peña, ¿verdad? Que estamos liderando desde la Agencia Financiera de Desarrollo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Estamos organizando este evento como para que en esos días, sábado 25 y domingo 26 de julio, en el Puerto de Asunción, en el Centro Cultural, un hermoso espacio, todas las familias puedan ir a visualizar, a ver opciones que tienen, porque va a ser un encuentro de desarrolladores inmobiliarios, bancos, financieras, cooperativas, el MUF. Nosotros vamos a estar ahí a fin de brindar toda la información necesaria y las familias puedan ir, todas las familias que tengan como objetivo inmediato o en un tiempo de acceder al sueño de la casa propia, puedan tener toda la información posible con este programa que está creciendo muy aceleradamente. Este evento también es un poco para transmitirle toda la información y que la ciudadanía tenga conocimiento de que pueda acceder al programa, porque también estamos introduciendo mejoras en estas últimas semanas sobre el programa. A eso quería llegar justamente este director, quería conocer y dar a conocer a la ciudadanía y a los interesados en especial que quieran tener su vivienda, qué oportunidad va a tener, qué se le va a mostrar, qué se va a ofrecer. Contale a la audiencia, por favor. Sí,
Y bueno, van a estar principalmente, usted sabe que este programa fue diseñado conjuntamente entre todos estos sectores que mencionaba anteriormente. La gente que hace proyectos inmobiliarios, el programa puede financiar tanto viviendas terminadas como construcción de vivienda, ampliación de vivienda, compra de terreno y construcción, o sea, todas las opciones que una persona tenga o disponga como para acceder al sueño de la casa propia. En este evento van a estar expuestos todas las opciones y recordemos que el programa inicialmente tenía un acceso a personas o a ciudadanos que tengan ingresos entre 1 y 6 salarios mínimos, ¿verdad? Que serían aproximadamente unos 18 millones de guaraníes como máximo, y tienen la oportunidad a través de este programa de acceder a una financiación a una tasa, la más baja, la históricamente más baja, 6.5% anual, que se mantiene durante toda la vida del crédito. Esto es importante mencionar porque otros programas, otros proyectos no tienen esta ventaja de una tasa tan baja, puesto que el objetivo también que tenemos es que la ciudadanía tenga una opción de reemplazar el alquiler que está pagando hoy por una cuota de un préstamo para acceder directamente a su casa propia y pueda ir formando un patrimonio, un capital familiar en el transcurso del tiempo. Ahora estamos hoy en día ya con más de 6.100 familias que están accediendo a las oportunidades de financiar su casa propia. Serían aproximadamente más de 240 millones de dólares que ya está movilizando este programa. Y bueno, es una excelente oportunidad, Alfonso, como para que la ciudadanía se acerque, se anime. Este programa, nosotros le llamamos programa porque tiene un inicio y un fin. Este programa todavía tiene disponibilidad de recursos y la idea es que las familias puedan acceder lo antes posible, ampliando sus oportunidades de acceso a la vivienda propia. Y sobre todo quería también consultar y poner a consideración de aquellos interesados de que se tiene buena financiación, se tiene buenas tasas de las propiedades para poder acceder fácilmente y se financia por sobre todo. Sí. Hoy hay 34 instituciones, bancos, financieras y cooperativas que están participando de este programa. El proceso para una persona que tenga un interés, por ejemplo, eligió una casa, vio una casa o tiene un terreno y quiere construir, lo importante es tener ya ese proyecto identificado, ya sea de compra o de construcción, y pues tiene que acceder a la plataforma www.cherogapora.gov.pi y se catastra, registra sus datos personales y la plataforma le va guiando y le va validando que la persona tenga el perfil adecuado, porque esa plataforma tiene un acceso directo a las empresas de informes confidenciales, al registro del Banco Central de Paraguay sobre el nivel de endeudamiento. Entonces es un proceso rápido y a partir de ahí la persona, si está en condiciones, reúne ese perfil, ya va eligiendo el banco de su financiera o cooperativa de su preferencia. O sea, es todo un proceso transparente y fácil para el ciudadano, que en ese foro también va a poder estar haciendo ese trámite y nosotros vamos a estar ahí para ayudarles, ¿verdad? Sí. Hoy el programa, hace poco hemos introducido grandes novedades, porque desde antes, como les decía, teníamos el acceso a familias que ganaban entre 1 y 6 salarios mínimos, y hoy el programa ya permite tener o acceder a familias que ganan entre más de 6 salarios mínimos y 9 salarios mínimos,
que serían aproximadamente unos 25 millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces, cada vez más familias van a tener posibilidad de acceder a esta financiación con el objetivo de tener la ansiada casa propia. Y lo bueno y lo positivo y que tenemos que transmitirle a todos los interesados, por sobre todo, es que se va a encontrar con personas entendidas en la materia, con personas que de primer nivel, no precisamente solo del sector público, sino también del sector privado. Me refiero a los desarrolladores inmobiliarios que estarán asesorando, aportando, poniendo proyectos a consideración de los interesados. Totalmente. Bueno, el programa está cumpliendo 2 años. Este evento es en el marco de los festejos de los 2 años, la recordación de los 2 años del lanzamiento del programa. Y sabes que, Alfonso, fuimos evolucionando permanentemente. Hoy ya estamos afilados, vamos a decirle, todos los sectores, tanto la asistencia financiera, que es un poco el rector de todos los parámetros que enmarca el programa. Los desarrolladores inmobiliarios han diseñado perfiles de casas, de departamentos, de barrios incluso, adecuados al programa Se Lo Van a Poner. Hay hermosas casas, hermosos barrios. Realmente los desarrolladores inmobiliarios se han esmerado en ofrecer buenas soluciones, que eso es lo importante, de que la ciudadanía conozca en ese evento, en ese foro, ¿verdad? Porque muchas veces, si algunas veces recibimos ofertas por redes sociales, o contactamos con una persona que ya tuvo una relación con algún desarrollador, pero en este evento van a estar absolutamente todos y van a tener varias alternativas. Recordemos que las soluciones o los desarrollos, los proyectos están en los 17 departamentos del país. O sea, no es solamente Asunción, hay muchísimos desarrollos en Luque, Limpio, Ñemby, Villa Elisa, todo lo que es Asunción, Gran Asunción principalmente, el área metropolitana de Asunción, llevan una gran cantidad de soluciones, pero también tenemos desarrollos en Coronel Oviedo, en Ciudad del Este, en Encarnación, en las principales ciudades. Pero, como les decía, no solamente son desarrollos proveídos por los desarrolladores inmobiliarios, sino que si uno tiene un proyecto propio, también puede acceder a la plataforma y al financiamiento de su propio diseño en su terreno propio, por ejemplo. Y ahí vamos a estar nosotros y los bancos y las financieras para orientarles en todo lo que pueda ser necesario para darle la información y puedan las personas animarse a acceder a este programa. Totalmente, y no sé qué más hay que decir, pero lo importante es destacar que es solamente un fin de semana. Y para participar, no sé cuál es el mecanismo, Carlos, si uno debe inscribirse, debe ir nomás ya directamente. No. El acceso para las familias, para toda la ciudadanía, es libre y gratuito. Uno tiene que ir con un sueño, ojalá que ahí ya pueda encontrar cómo acceder a su sueño. Y va a ser un evento muy lindo, porque van a haber también un espacio donde va a haber comida, a lo mejor vamos a tener también entretenimiento. O sea, va a ser un lindo espacio para ir a pasar el día, para dar una vuelta, para ver cómo está evolucionando nuestro país también, porque recordemos que este programa tiene un arrastre importante a nivel económico, ¿verdad? Es una oportunidad única, vuelvo a reiterar, la tasa del 6.5% que se mantiene durante toda la vida del crédito. Es algo único. Lastimosamente nosotros en nuestra época, yo por lo menos en la época de juventud, no tuve nunca esta oportunidad que hoy el gobierno está dándole a las familias jóvenes, porque el promedio de gente que está accediendo al programa
está alrededor de los 30 años, o sea, son familias jóvenes que están con ganas de progresar, con ganas de tener su casa propia, de crear un patrimonio. Hoy, si una persona invierte en el sector inmobiliario, en 2 o 3 años su patrimonio se eleva considerablemente, a diferencia de que si está pagando un alquiler, ese alquiler sube, la cuota no va a subir, ¿verdad? Y bueno, todas bondades de este programa que a nosotros nos entusiasma mucho como banca de segundo piso, como impulsores del desarrollo del país, como brazo ejecutor financiero del gobierno del Paraguay. Excelente, excelente. Bueno, Carlos Ábalos, director de la Agencia Financiera de Desarrollo, AFD, gracias por compartir con nosotros todas estas informaciones y por poner a consideración de los interesados estas bondades que tiene la Expo Foro Xerogapona. Así que un gusto charlar contigo y dar esta buena noticia también para todos los seguidores, ¿eh? No, gracias a usted, Alfonso, porque realmente estamos haciendo patria entre todos a través de la comunicación y de transmitir esta información a la ciudadanía, ¿verdad? Por nuestros compatriotas. Nosotros, nuestro rol de diseñadores de soluciones financieras, y ustedes como comunicadores sociales también, haciendo llegar la información a la ciudadanía. Cualquier novedad, las personas pueden o consultas, pueden llamar a la agencia, pero van a tener información en estos días, de forma permanente, en nuestro sitio, en redes sociales, de la Agencia Financiera de Desarrollo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y también los bancos y financieras y desarrolladores inmobiliarios que están ya informando sobre este evento, ¿verdad? Les invitamos a la ciudadanía a que participen, van a ir a pasar un lindo día y ya van a venir con un sueño en el bolsillo. Bueno, perfecto. Entonces, en cualquiera de las cuentas, tanto en las redes sociales como también en la página web de la Agencia Financiera de Desarrollo, uno puede encontrar la información que necesita. Gracias y que tengas una buena jornada, Carlos. Igualmente, Alfonso, igualmente muy amable. Saludos. Hasta luego, Carlos Ábalos, director de la Agencia Financiera de Desarrollo. Préstamo Vivienda. Accede a un préstamo para refacción de vivienda del Banco Familiar. Hasta 150 millones con tasas desde 10.9% y hasta 7 años de plazo. A sola firma. Solicita hoy en la sucursal más cercana o llamando al asterisco 3322. Si te ayuda a cumplir tus metas, es Familiar. Banco Familiar, el primero en tu mente hace 11 años. Después de tanto volvimos al Mundial y vamos por todo. Y en la Cooperativa Medalla Milagrosa tu ahorro también juega. Cada depósito o transferencia que recibís en tu ahorro a la vista desde 100.000 guaraníes suma puntos para ganar. Podés llevarte una camiseta, parrillas, televisores, cerveza exclusiva y mucho más. Sumate a la gran hinchada milagrosa. Fe y garra guaraní. Bueno, en las portadas de los diferentes medios de comunicación, diversas informaciones, se destaca que el guaraní alcanza récord, se aprecia 23% frente al dólar y cambia las reglas para la economía. Otro título destaca también que senadora observa que salud pública en Paraguay enfrenta a varios problemas. La ex ministra de Salud, doctora Esperanza Martínez, analizó la salud pública luego del informe brindado por el presidente Santiago Peña ante la Asociación Nacional Republicana, ocasión en la que el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, le pidió
prestar mayor atención al problema que enfrenta actualmente el sector en el desabastecimiento de medicamentos e insumos en hospitales y centros asistenciales, situación que afecta directamente a miles de pacientes. Cuestionó el elevado costo de algunas tercerizaciones, argumentando que estos factores repercuten en la calidad de la atención. Otro título que se destaca también en esto que estamos presentando como portada de los medios de comunicación: la SEP celebra 70 años. La primera actividad será una misa concelebrada por todos los obispos. Bueno, a propósito de esta celebración, destacar también que ayer comenzó el novenario en la parroquia San Pedro y San Pablo del barrio republicano, con la presencia del cardenal Adalberto Martínez. Una emotiva celebración, teniendo en cuenta que se ha refaccionado el altar de esta parroquia San Pedro y San Pablo, porque está cumpliendo 60 años también, en conmemoración a ese acontecimiento tan importante para la vida de toda una comunidad. Se destaca esta refacción, 60 años de vida de la parroquia San Pedro y San Pablo. Bueno, otros títulos que se destacan en la portada de ABC: Constitución corre peligro si sigue decadencia, advierten. Dicen que salario mínimo favorece la informalidad. Peña está enamorado del dinero, acusa un diputado. Bueno, a propósito de salario, también vamos a destacar que la FEPRINCO dio a conocer un comunicado. Hay que recordar que FEPRINCO incluye a la Unión Industrial Paraguaya y a varios otros gremios que tienen que ver con la economía del país, y señalaban de que se violentaron o se violó las reglas vigentes en la legislación que reglamenta el salario mínimo. El salario mínimo debe presentar y debe respetar lo que presenta el Banco Central del Paraguay, su índice de variación de la inflación y el costo de vida, y en ese sentido presentan un aumento del 2% nada más, 2.5% del salario mínimo. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, presentó esta variación y el aumento se decretó en base a 5%, un 5% de aumento que representa poco más de 100.000 guaraníes en el salario mínimo, que llegaría a un monto de 3 millones y monedas, que se dio ya a conocer públicamente en la presentación que hizo el presidente de la República frente a las autoridades de la Asociación Nacional Republicana, que también consideramos no el ámbito adecuado para la presentación. Sin embargo, se estableció de esa manera, y nosotros vamos a hablar con Bernardo Rojas. Si bien este informe que presentó el Banco Central del Paraguay se debe respetar, podemos decir también de que el consumidor y el ciudadano común siente que la inflación ha sido más de lo que plantea el Banco Central. ¿Por qué? Porque si te vas a comprar carne, leche y todas las necesidades, los productos de primera necesidad, en lo que representa el salario, no alcanza realmente el salario mínimo. Bueno, pero es un debate largo que se estableció con el planteamiento que han realizado las centrales obreras y los sindicatos. A propósito, vamos a hablar en un momento con Bernardo Rojas, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, CUTA. Participaron ellos de las negociaciones y para ver qué tratamiento se le dio. Para la FEPRINCO, arbitrario ajuste del salario debilita la previsibilidad del país, es lo que dice FEPRINCO a través de comunicado. No es el monto
es el mensaje del presidente Peña, advierte. Principal gremio empresarial fustigó la manera en que el gobierno decidió reajustar salario mínimo de los trabajadores. Aseguran que el Ejecutivo se apartó del mecanismo legal y generó una peligrosa incertidumbre y una señal preocupante, es lo que les comentábamos hace un momento. Desagüe en Manorá, urgen que obras no se retrasen. La Constitución sigue amenazada por el autoritarismo, afirman. Municipalidad de Asunción adeuda alquiler y le cortan luz y agua. Bueno, esta es la situación en la comuna, algunos de los títulos que uno puede leer en tapa del diario Última Hora. Y se destaca también la heroica albirroja. La selección paraguaya de fútbol escribió su página más épica. Ganó el partido que tenía que ganar. Superó al buen equipo de Turquía por 1-0. La albirroja jugó más de la mitad del partido con un hombre menos. No hay palabras para definir lo que fue el triunfo, solo un grito: Paraguay. Cuando avanza el team campeón, albirroja, albirroja proclama, la hinchada bien alto el pendón. Albirroja, albirroja proclama, la hinchada bien alto el pendón. Paraguay. Sufrida victoria realmente de la selección paraguaya, nos hizo sufrir mucho, pero en fin, se llegó a la meta y al objetivo que estábamos esperando. Paraguay se impone a Turquía en una batalla cargada de polémicas y corazón. Qué malo el árbitro panameño, además abusó en el descuento del primer tiempo, especialmente marcaba 6 minutos adicionales al tiempo normal. Sin embargo, se jugó 11 minutos, es decir, le agregó más de 5 minutos, 4 minutos agregó a ese tiempo añadido. Bueno, estas son las informaciones más importantes y destacadas que tenemos a través de los diferentes medios de comunicación. Bueno, vamos a cumplir con una pausa. Nuevamente en un momento retornamos. Bueno, retornamos aquí a través de Pulso Económico, a través de la 780 AM Radio 1 de marzo. Estamos a través de YouTube en vivo y se reemite la programación los domingos de 8 a 10 de la mañana a través del canal Pro, en el canal 14 de Tío Star y canal 14 de Flow Personal. Bueno, como anunciábamos, está con nosotros don Bernardo Rojas, aquí en nuestra mesa. Él es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, CUTA. Y bueno, el presidente de la República, decíamos, anunció aumento de 144.952 del salario mínimo, casi 150.000 guaraníes el salario mínimo. A partir de julio debe entrar en vigencia. Pero esto parece que no hay todavía decreto, no se oficializó aún. Y bueno, Bernardo Rojas participó de todas las negociaciones con las autoridades económicas del país y con otros sindicatos también. ¿Qué tal? Buen día, don Bernardo. Buen día, Alfonso. Buen día a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿y qué nos contás de las negociaciones, lo que la gente no llegó a conocer? Porque hubo pronunciamientos ya de la FEPRINCO, hubo pronunciamiento también de la UIP, otros sectores, otros gremios de la producción fundamentalmente, en donde sí, yo estoy de acuerdo efectivamente que se rompió el protocolo de procedimiento para establecer el aumento por parte del presidente de la República,
cuando no respetó lo que dice el Banco Central del Paraguay. Pero yo decía también que eso que el Banco Central del Paraguay plantea del 2%, 2.5%, no es suficiente para lo que un trabajador espera, porque la inflación entiendo de que es mucho más que eso. La carne subió muchísimo el combustible, subió muchísimo también la leche, productos hortifrutícola también aumentaron muchísimo, y no creo que el índice de variación de la inflación sea ese monto nada más. Bueno, nosotros tenemos un estudio que hicimos desde el 2016 hasta hoy y nos dio una diferencia demasiado grande en cuanto hacia el porcentaje. Y de ese porcentaje nosotros sacamos un 20% para solicitar el reajuste del salario. Y ese 20% nos da 547.000 guaraníes. Y el presidente dio 147 y algo, 144 y algo. Y eso significa que nos debe 500.000 guaraníes. Tenemos que trabajar otra vez para recuperar esos 500.000 guaraníes, porque esa es la pérdida del poder adquisitivo que tenemos que conseguir para equiparar la pérdida del salario. Eso es lo que no tuvo en cuenta el presidente, y no tuvo en cuenta el esfuerzo que hicimos durante un mes prácticamente en CONASAM, tratando de ponernos de acuerdo, y que no pudo ser, pero cuando en la última reunión se trató el tema del reajuste, nosotros presentamos una declaración del director del Departamento de Índice de Precios del Banco Central del Paraguay, el señor Guillermo Ortiz, quien declaró lo que nosotros veníamos denunciando hace años, que el Banco Central no tiene que meterse en eso, y ahora declaró y reconoció, y decía en su declaración el señor Ortiz: el Banco Central del Paraguay tiene instrumentos que son idóneos para poder orientar la política monetaria, trabajar en las variables monetarias del país, pero no idóneo para cuestiones de tipo social. El BCP no tiene ni instrumentos, ni elementos, ni mandatos constitucionales para atender este tipo de cuestiones relacionadas al salario mínimo, al reajuste del salario mínimo. ¿En qué se basa el Banco Central y en qué se basan ustedes? ¿Por qué esa diferencia, digamos, de cálculo ya es súper? Y el Banco Central, pues, lo único que hace, y acá reconoce este señor, lo único que hace es cuidar la política monetaria. Y para cuidar la política monetaria ellos tienen que diseñar una canasta básica que le dé el resultado de cuidado de la inflación. Entonces ellos en su canasta básica, que tiene 460 y algo de productos, tiene metido todos los productos que utilizan todas las personas, no solamente los trabajadores, sino que la gente que tiene plata, la gente rica, la gente de otra región, la gente, o sea, es una bolsa en donde mete todo, y de ahí sale que tiene en su canasta, tiene cigarrillo, whisky, viaje, paquete turístico, tiene vehículo, tiene cuestiones suntuosas que los trabajadores no usamos. Entonces eso le hace diferenciar de una canasta básica del trabajador y le lleva a sacar conclusiones muy erróneas para nosotros, en el sentido de que no se puede justificar eso en la canasta básica. Y eso reconoce, dice, remata con el IPC, es un índice general que no debe ser tenida en cuenta como indicador de la canasta básica de consumo. Entonces por ahí parece que sale la gran diferencia que tienen ellos, porque hay cuestiones que cuestan mucho y que no se mueve en el precio. Entonces por ahí calculamos nosotros que es la diferencia. Por eso decimos que CONASAM debería de haber sido la instancia que estudia y que tiene la canasta básica y que estudia el índice de precio de variación de los productos de primera necesidad. Efectivamente. Y
Resulta que uno siente cuando se va al supermercado, por ejemplo, para ir a hacer sus compras de productos de canasta de primera necesidad y se encuentra con que no alcanza realmente el salario mínimo. ¿Ustedes continuarán negociando, planteando, golpeando, digamos, las puertas de las autoridades económicas? Totalmente. Y a partir de ahora nosotros vamos a plantear la modificación de la ley, y que se establezca una ley de política salarial y o eliminar o modernizar o reestructurar CONASAN, que nos sirve, que CONASAN ya no cumple con un trabajo que debería de haber cumplido. CONASAN es una instancia tripartita que se reúne cada un año prácticamente y somos 3 personajes los que estamos ahí, que no somos ni chicha ni limonada. Y entonces tenemos que establecer una instancia más creíble, más seria, más responsable, y ese sería lo que nosotros planteamos también, el Instituto de Estudio Permanente del Salario y el Costo de Vida. Pero tenemos que decir también de que ese es un instrumento nuevo, el Consejo de Salarios Mínimos, y se estableció mecanismo de fechas o mes exacto de cada año para el ajuste salarial, pero no se llega otra vez al objetivo que se pretendía en materia de variación del índice de inflación. Sí, no es muy nuevo CONASAN. CONASAN me parece que se creó en el 2016 por ahí. Pero resulta que CONASAN no tiene nada como para hacer un estudio, porque es difícil hacer el cálculo del costo de vida si no tener los instrumentos, como dice el Banco Central, por ejemplo. No tener los instrumentos, no tener los técnicos, no tener nada, entonces es difícil hacer y CONASAN queda corto en eso y no cumple con su cometido. Entonces nosotros decimos que eso se tiene que establecer. Siempre pues se revisan las organizaciones cuando cumplen un periodo de tiempo de funcionamiento y se tiene el resultado de su funcionamiento, se busca mejorar, modernizar, actualizar, y eso no se hace con CONASAN. Yo creo que ahora se va a tener que hacer. Y en este año cambió el escenario del debate, de la discusión. Eso es lo que le llevó a CONASAN a salir ahora a la luz pública así con toda, porque ahí discutimos y muy fuerte, especialmente con el sector empresarial, con quien no coincidimos desde el principio hasta el final, y fue una discusión muy fuerte, muy dura. Y sin embargo, coincidimos con el gobierno, o con el ministerio por lo menos, que hizo un estudio técnico, tiene un observatorio laboral técnico que hace el monitoreo de todo esto, y el resultado de eso fue que se justificaba un reajuste del salario del 10%, que incluso la ministra en una de sus declaraciones había dicho que por lo menos 800.000 tiene que ser la base del reajuste, y no fue así. Fue una cuestión rápida, muy política, no técnica. El presidente no recibió el informe de CONASAN. Nosotros estábamos reunidos y a las 12:30 por ahí fue llamada la ministra por el presidente y se fue. Y a partir de ahí ya decretaron el 5%, pero no tenía el informe de CONASAN, no llevó la ministra el informe de CONASAN, llevó sí el documento, el informe que ellos hicieron, que es un informe interesante, no es un informe rechazable ni nada, que son estos, el sector empresarial rechazó de plano estos dos son lo que hizo el ministerio, que es un buen documento. Nosotros resumimos en... Lo que concluimos y lo que, de acuerdo a todo lo que está manifestando don Bernardo, es que la propia ministra de Trabajo no estaba de acuerdo con lo que se estableció. Yo creo que no estuvo de acuerdo, no manifestó eso, pero para nosotros no estaba de acuerdo. Porque su informe dice, mira pues esto que dice acá,
Alfonso, dice, casi el 90% de los trabajadores del sector privado ganan el salario mínimo, lo que convierte al salario mínimo no como piso, sino como techo en el sector privado. Ahí lo que hay también un problema serio, porque el empresariado del sector privado considera ese el techo. PPA paga tande, ya pagaban del salario mínimo, ahí votaban, ahí por ahí mandan de votar y no dejó mañana. Segundo, dice, en términos macroeconómicos, entre 2017 y 2025, el Producto Interno Bruto creció 24.6%, el consumo privado creció 27.6% y el Producto Interno Básico per cápita creció el 17%, mientras el ingreso laboral real de los trabajadores creció solo 1.6%. Hay la diferencia, pues es mucho la pérdida que reconoce el propio organismo del gobierno. Y después dice, entre el 2023 y el 2025, los ingresos reales de los empleadores crecieron un 25.5%, mientras los ingresos reales de los trabajadores creció solo 1.8%. Eso es lo que nosotros planteamos. ¿Cómo el empresariado lleva tanto la plata y no es capaz o no tiene la sensibilidad de decir, sí, vamos a ganar menos, nomás un 5% y vamos a darle a nuestros trabajadores para que ganen bien y produzcan más? No me ibo inte, no me se ibo inte, ¿cuánto upa ceja, upa oído? Entonces dice, el 46% del empleo privado está concentrado en los sectores de comercio y servicios, donde los ingresos reales cayeron 5.1% entre el 2023 y 2025. Nosotros no decimos esto dice el organismo más importante del gobierno, que es el Ministerio del Trabajo. Esto dicen ellos. Entonces, como decía un compañero, cuando el interesado reconoce esto, entonces no hay más nada que discutir. Tenemos que hacer más lo que dice, pero el presidente no se basó para nosotros en el informe, o en este informe, se basó en una orden que recibió a último momento, porque también declaró un diputado, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, de apellido Mesa, declaró de que habló con el presidente y el presidente le dijo que el salario va a subir muy cerca de lo que piden los trabajadores, así es que el presidente va a dar una sorpresa, y viste la sorpresa que dio. Bernardo, vamos a coincidir seguramente de que el aumento del 20% de repente es muy distante, ¿verdad? Nunca nos dio, nunca les dio el gobierno un aumento de ese tipo, ¿verdad? Sí. Pero yacu paraguayo y expresivo y tereile lleva tanteo libre lleva y que tuve probada la 20% de hipotaja, ¿verdad? Pero no me de también y me dan a consciente, ¿verdad? Pero un porcentaje más elevado sí, y próximo, digamos, a eso, que hasta inclusive el 50% de lo que ustedes planteaban, ponerle que les dé 10%, se nos ya y ponamos ya. Pero acá hubo, y esto es interesante, porque se reunieron muchas veces y fue larga las jornadas de reuniones que tuvieron. Eso es muy interesante. Pero acá hubo un componente político. Ayer estuve leyendo un comentario que decía que Santiago Peña no quería convertirse en el presidente que dio el menor indicador en materia de aumento salarial. Porque nunca se dio esa cifra, o sea, una cifra muy baja. Sí. Y entonces él aumentó un poquitito más de lo que le planteaba el Banco Central, pero de todas maneras es insuficiente. Hay componente político en el tema. Pero dar una imagen mucho más... Absolutamente, por eso se fue a dar su informe en un local partidario, cuando no tenía que ser así, porque... Él fue el presidente de todos los paraguayos, claro. No es solamente de un partido político. Entonces debería de haber sido en Brubicharoga o en el Palacio de Gobierno o en el Ministerio del Trabajo, en alguna instancia que corresponde, ahí hubiese dado el informe, de manera que cuando él se va en la Junta de Gobierno a dar ese informe, te da la señal de que está cumpliendo órdenes de los políticos o la orden del sector empresarial. Pero de cualquier manera, este sí que es el presidente que dio el más bajo reajuste del salario. Pero nosotros en nuestras conversaciones, 8 reuniones tuvimos en CONASAN durante más de un mes.
Y durante ese transcurso de las reuniones nosotros planteamos, no hay problema, vamos a acordar, pero vamos a hablar de números. Y el representante de FEPRINCO se negaba categóricamente a hablar de números, solamente hablaba de ley. Y nosotros le decíamos, no llegó para mover con la ley, ya que están a números. Obrero llevé 547.000 la reajuste del salario, un poco la meta. Y no se pronuncia, no memo, ainda y por, y no, oye en perra, oye en caprichá, entonces era imposible acordar con él. Incluso le planteamos, bueno, 20%, 547.000, te damos una opción, danos por cuota, puede ser en 4, en 5, en 6 cuotas. Pero danos esos 20% y decir, bueno, el decreto sale 20% que será entregado en 5 cuotas de 2 meses de diferencia cada cuota. Pero busquemos un mecanismo que haga posible que se dé y que no le golpee a nadie, a ningún sector, y entonces se puede dar eso era posible dar y parecía que había en un principio parecía que había más o menos acuerdo, pero también el sector empleador por cuerda diferente planteaba condiciones, quería condicionar, nosotros vamos a dar, pero a cambio de esto. ¿Y qué es lo que planteaban? Planteaban la derogación de la ley de estabilidad laboral. Y eso es difícil, no es fácil, no es derogar una ley histórica, una conquista histórica de los trabajadores, no es soplar y hacer botella. Eso se tiene que discutir, elaborar, trabajar mucho, no, es difícil. Además hay muchas cosas que tenemos que corregir en esta política salarial. Nosotros siempre dijimos que va a ser crisis y va a ser una crisis seria, una crisis social seria. Este problema, no va a terminar acá, no lo digo yo, lo dice la gente de las calles, los que compran los productos de primera necesidad. Tenemos que cambiar esa canasta básica urgente y tenemos que establecer que el Banco Central se dedique a hacer solamente su índice de precio esté de acuerdo a su necesidad. Mira, pues nosotros juntamos con todos los informes posibles, miramos por el precio de la carne, impresionante cómo subió. Entonces, vais a mi coregueta las ojos. Bernardo, y coincidimos entonces en lo que yo te planteaba, ¿verdad? Porque yo estuve comentando al inicio del programa justamente este incremento que se dio, de que sí, está bien, a lo mejor no se salió de las normas legales que se prevé, ¿verdad? Pero es diferente lo que el común de la gente siente. Sí. La gente siente en su bolsillo que cada vez gasta más en el supermercado y cada vez le sobra menos. Y si te plantea el sector patronal de que a cambio pedimos tal cosa, quiere decir que hay catúgena de acuerdo plantear lleva. Y como te decía, por último, ¿verdad? Se puede aceptar inclusive un 10% del 20% que ustedes están pidiendo. Nosotros tiramos números. Lo que no tiraba el representante de FEPRINCO y se empecinaba en que tenemos que respetar la ley, Y la ley tiene varios artículos, no es uno solo lo que ellos plantean nomás, varios artículos tiene la ley que ampara lo que nosotros planteamos también. Incluso le dijimos, y a partir de entonces de la base de 300.000, así en números crudos que tenés que hablar, o si no, no vas a llegar a acuerdo nunca. Entonces le decimos, y a partir de la base de 300.000 guaraníes, va a decir, 300.000 si ganan millonados. Entonces, 300.000, que es el 50% de lo que planteamos. Entonces, y después partimos, a partir de ahí, después realizamos las negociaciones que corresponden. Tenemos un año de plazo para negociar bien, tranquilo e ir ajustando algunos detalles. No le gustó, no le interesó, el sector empresarial se emperró en no dar el reajuste. Yo no sé por qué, porque cuanto más el trabajador pierde el poder adquisitivo, pues pierde su poder de compra, de utilización de la plata. Domingo la plata, pues se van a coño un gatupá afuera. Está ahora coño un gatupá, pero llevan todos los paraísos fiscales y no se invierte acá.
Y otro punto, la yaquillea de que se alce demasiado el salario mínimo y entonces el patrón tiene la herramienta también de decir, bueno, vamos a tener que cesar gente porque es más elevado nuestro costo. Pero hay hiperriesgo ahí, Bernardo. Oí, pero nunca ocurrió eso, Alfonso, está maroñea y peare, de que nunca cuando hubo un reajuste salarial hubo despido o hubo problema de orden contractual con los trabajadores. Pero el gobierno tiene la responsabilidad de cuidar. El Ministerio del Trabajo tiene que cuidar los despidos injustificados, que no se puede, no puedo venir yo a decir de la noche a la mañana, mira, con este reajuste pierdo plata, así es que voy a echar personal. Va a haber que hay otra forma de ganar plata, ni la emoción en la gente. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que corregir. Lo que tenemos que decir también, Bernardo, es de que felizmente ya mejoraron la oportunidad de trabajo para allá. Hoy ve la oportunidad para trabajar ahora. Dependemos de la mañana, Alfonso, porque 8 de cada 10 trabajadores están en la economía informal. O en de baratija de calle, que no tiene seguridad social, no tiene vacación, no tiene aguinaldo, no tiene salario mínimo, no tiene nada. 8 de cada 10 trabajadores. Y eso no decimos nosotros, eso lo reconoce la OIT, reconocen los organismos internacionales, de que el Paraguay está en una situación de desigualdad total. Y entonces, ya mejorando la economía, ya donde hay con lo mejorar, el que tiene plata, los banqueros, los asojeros, los ganaderos, fueron los que arrasaron este año con la ganancia. Entonces, y el trabajador común, el trabajador de a pie anda mal. Yo no veo que... Y dice, creció el empleo. ¿Y cómo va a crecer el empleo? Creció porque INE ahora hace algunos cálculos y dice, bajó el desempleo. ¿Y de dónde lo que bajó? Si creció la economía informal. Entonces, Jopalo mitad la informalidad, ven trabajo negro, no paga impuestos, no paga nada. El patrón, acá tenemos un informe también de lo que... ¿cómo se llama?, de lo que se paga en IPS. IPS también tiene la posibilidad de elaborar un informe sobre los aportes de los trabajadores. En este momento, por ejemplo, el sector empresarial, no todo, pero un importante sector del empresariado no paga sobre el salario mínimo el IPS. O tiene trabajadores que ganan 2 o 3 salarios mínimos y paga por un salario mínimo el aporte al IPS. Entonces se resiente también IPS, no le llega la plata. Y hay empresarios también, y esto lo digo responsablemente, hay empresarios de que descuenta el aporte para IPS del trabajador y no le paga IPS, le estafa prácticamente a IPS. Y eso incluso algunos empresarios de FEPRINCO y UIP reconocen de que existe eso también. Entonces, bueno, Bernardo, gracias por compartir con nosotros nuestra mesa aquí en Pulso Económico. Y conclusión, sector obrero y sector sindical no está de acuerdo con el aumento establecido. Con el monto. Con el monto lo que no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que el presidente tiene que hacer justicia y tiene que sacar otro decreto en donde diga ajustamos el salario de acuerdo a la necesidad del trabajador. O si no, nosotros tenemos algunas acciones que vamos a desarrollar a partir de ahora. Esta semana vamos a reunir la mesa para poder definir lo que tenemos que hacer y vamos a ver, ya eso es lo que Dios quiera, porque y ahí con el aporte. Perfecto. Bueno, gracias, Bernardo. Gracias, Alfonso. Bernardo Rojas, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténticas, CUTA, le dicen. Bueno, nos vamos a la pausa. Bueno, seguimos aquí en Pulso Económico. Anunciábamos hoy que íbamos a hablar de Maquila, ¿verdad? Anunciábamos la presencia de la señora Claudia Carolina Mendoza, Capdevila, tesorera del CEMAP, que es la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay.
Y es interesante realmente desarrollar este tema porque no muchas veces se habla también sobre maquila, ¿verdad? Muy pocas veces y muy poco espacio en los medios de prensa. Así que le doy la bienvenida y un gusto contar con usted en la mesa aquí de Pulso Económico. En primer lugar, quisiera agradecerle esta invitación a nuestro gremio, ¿verdad? Para poder explicar también un poco lo que es maquila desde nuestra perspectiva, porque nosotros que estamos mano a mano con todos los empresarios, recorremos, sabemos sus pesares, sus triunfos, sabemos del día a día de lo que genera el régimen para el país y para todos los ciudadanos que colaboran, trabajan directamente e indirectamente con las empresas maquiladoras. Sí, estoy buscando el nombre del presidente Jorge, ¿verdad? Jorge Bunchikov, sí. Jorge Bunchikov. Quiero hacerle llegar un saludo porque se excusó de venir al programa por un problema de salud. Así es. Pero me recomendó, reiteró su recomendación para invitarla a usted porque dice que maneja muy bien todos los temas y ya lo hablábamos fuera de micrófono y fuera del aire también para la televisión, de que efectivamente conoce mucho y es importante hablar, porque ahora, por ejemplo, le dije hoy que se habla de un crecimiento de la maquila en Paraguay, 24% en el interanual. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué representa para el sector este crecimiento? Porque ahí hay trabajo, hay salario, hay producción fundamentalmente, y me decía también de que se pasa a rubros no tradicionales en materia de maquila. Cuéntele y cuéntenos, por favor, todos estos detalles de lo que representa el crecimiento. A medida que pasa el tiempo, nos vamos descubriendo de que hay mayor crecimiento en todos los sectores. En primer lugar, que esta ola de empresarios brasileros que son súper bienvenidos en Paraguay, considerando la situación de Brasil. Tenemos en la parte de obras, porque cada vez ellos exigen una demanda de un tipo de galpones, con lo cual necesitan terrenos, predios, materiales de construcción, albañiles para las obras. Y una vez puesta la industria a funcionar, se necesita del personal especializado para cada sector. Y como le mencionaba hace rato, se da un dinamismo de que existen nuevas carreras, nuevas profesiones, nuevas especializaciones en las cuales van naciendo a través de todas estas industrias que son bastante modernas y que anteriormente no contábamos en nuestro país, con los cuales los chicos y los jóvenes, que son la mano de obra activa de nuestro país, y lo bueno que somos muchos jóvenes, se van preparando de acuerdo a eso. Se da también un crecimiento en el sector profesional, el que es terciarizado para cada industria maquiladora. Tenés despachante, tenés servicio de transporte, tenés flete, tenés el área fluvial, tenés las estaciones portuarias. O sea, es un dinamismo un poco bastante acelerado y que crece muy rápidamente en relación a la instalación que ellos vienen a hacer en nuestro país y la cantidad de empleados que ellos requieren para cada industria. Cada industria hace un incentivo a cada empleado que tiene una función específica. Muchos les llevan a sus países para poder aprender el sistema de producción de sus países, el tipo de protocolo que tienen en sus países, las exigencias. Algo que también se da y que va mejorando también así nuestro país es el impacto ambiental, porque muchos países, por sus cuotas de certificación, por las exigencias internacionales que tienen en materia de producción, ellos mismos se ven obligados a cumplir con las exigencias medioambientales porque tienen una fiscalización específica, entonces deben cumplir, y no es que se están rigiendo a lo que dice exactamente nuestra ley, sino van un poco más allá de lo que las normas internacionales exigen en cuanto a eso. Entonces, considero que en todos los sectores vamos creciendo y así también tributariamente, porque maquila es una especie de ingreso tributario fijo sin muchas deducciones, porque uno paga el impuesto del 1% de lo que fuera mayor. Dice, la legislación nos habla de
si es tu valor de exportación o tu valor agregado nacional. Normalmente en el área de servicios se da una situación muy, muy interesante. En primer lugar, porque el impuesto que la mayoría de los servicios pagan sobre el valor agregado nacional. ¿Qué quiere decir esto? Sobre los salarios de los chicos. Y los chicos no ganan un salario mínimo básico porque son servicios específicos. O sea, para desarrollar un servicio, para hacer un software, para crear algo, para diseñar algo necesitas del intelecto de la persona, de la capacidad de la persona. Formación y capacitación también. Así es. Y ellos no ganan, tenemos varios call centers bilingües en el país. Y estos no ganan un salario mínimo de lo que tiene en nuestro país, sino ganan mucho más que eso. Y por 4 o 6 horas, de acuerdo a las exigencias internacionales, ni siquiera son con nuestras exigencias. Sí, quiero antes de olvidarme nomás y que se me pase, porque tiene también incidencia Maquila en el indicador de las exportaciones de Paraguay. Uno de repente piensa que solamente exportamos carne, que solamente exportamos granos, entre otros, ¿verdad? Pero también se exporta a través de Maquila. El 70% del total de las exportaciones de Paraguay corresponden a industrias maquiladoras. Y hay algo muy importante también, que las industrias maquiladoras no quiere decir que sean siempre empresas extranjeras. Son también empresas nacionales que ya se adaptaron a las exigencias internacionales para poder exportar. Y hay muchísimas empresas paraguayas, las cuales con capital paraguayo, y esto es muy lindo también, han conseguido aliarse con empresas internacionales para lograrle esta exportación a gran escala y con una capacitación con un intercambio de conocimiento amplio. Y eso es muy lindo porque ver a nuestros empresarios paraguayos crecer en ese sentido, que eso realmente era el origen de Maquila, ¿verdad? Que el empresario paraguayo consiga crecer y encontrar aliados estratégicos en el exterior, y hoy día se está dando eso y es muy lindo porque muchos empresarios internacionales buscan aliados estratégicos en nuestro país. Y atiendan un poco este dato también, 594 millones de dólares en exportaciones representa la producción de Maquila. La producción de Maquila, que es exactamente el 85% más de lo que ellos han importado. Con lo cual, si hacemos un cálculo rápido de 594 millones a mayo, son 5.900.000 que han ingresado al país en materia de tributos si nos vamos a hacer una aplicación directa. Esto ni siquiera estamos hablando de un valor del servicio que es sobre el valor agregado nacional, sino solamente estamos hablando de productos terminados. Esto no tiene una deducción de tu impuesto y esto va entrando al país en un ingreso fijo, porque si uno no paga su impuesto en Maquila, si uno no paga mensualmente sus impuestos, no puede exportar al siguiente mes. Entonces, no hay forma de salirse. Y no tenés una refinanciación dentro del sistema tributario tampoco. O pagás o pagás. Y uno se hace idea de que la exportación es solamente para Mercosur, pero sin embargo, salen a otros mercados, inclusive mercados muy distantes, bajo el régimen de Maquila, ¿no? Sí, tenemos exportaciones a Estados Unidos. Nuestras relaciones con Estados Unidos nos ha ayudado bastante. También tenemos mucha exportación a Europa, quiere ser o no, este acuerdo Mercosur y la Comunidad Europea es un impacto maravilloso para nosotros. De más está decir que nosotros tenemos un acuerdo de doble imposición muy, muy lindo con España. Esto también hace que muchos españoles vengan a invertir a nuestro país y favorece ampliamente esa situación. Y un canal de acceso a la Comunidad Europea es España, porque también tenemos aranceles preferenciales con ciertos productos. Entonces, tenemos un universo bastante lindo para poder exportar desde Paraguay. Exactamente. Y hay otros temas también pendientes que vamos a hablar más adelante, que es, por ejemplo, el régimen de remuneración para los trabajadores bajo el régimen de Maquila. Creo que está regido por el Código Laboral vigente en el país, ¿verdad? Es el mismo régimen. No se sale de Es eso. el mismo régimen salarial, ¿verdad? En algunos casos se da como
se tiene un cierto nivel de demanda de un tipo de personal, existe mucha competencia entre las empresas de adquirir ese personal que ya tiene un conocimiento establecido, una experiencia, entonces con lo cual siempre gana un poco más. Además se promueve mucho, porque viene la cultura del exterior, el incentivo, el premio por producción, o también los incentivos de alimentación en algunos casos, ¿verdad? Que quieras o no, el pan de cada día va sumando en nuestro costo diario, ¿verdad? Totalmente. Entonces, hay algunos que tienen incentivo a los hijos, hay muchos que le hacen apoyo en las escolaridades, además de lo que legalmente le corresponde. Entonces, van ellos también adquiriendo mayores beneficios y mejor calidad de vida, que es lo que todos buscan, ¿verdad? Sí, me habló del 70% de la producción se hace bajo el régimen de la maquila. Bajo el régimen de maquila. Excelente, realmente, dato interesante. Y también el dato del ingreso de divisas al país en materia de exportación, que va más allá de los 500 millones de dólares. Así es, sí. Que son datos muy interesantes y positivos. Bueno, vamos a profundizar este tema, pero antes quiero ir a cumplir con una pausa. Préstamo Vivienda accede a un préstamo para refacción de viviendas del Banco Familiar. Hasta 150 millones con tasas desde 10.9% y hasta 7 años de plazo a sola firma. Solicita hoy en la sucursal más cercana o llamando al asterisco 3322. Si te ayuda a cumplir tus metas, es Familiar. Banco Familiar, el primero en tu mente hace 11 años. Después de tanto volvimos al Mundial y vamos por todo. Y en la Cooperativa Medalla Milagrosa tu ahorro también juega. Cada depósito o transferencia que recibís en tu ahorro a la vista desde 100.000 guaraníes suma puntos para ganar. Podés llevarte camisetas, parrillas, televisores, cerveza exclusiva y mucho más. Sumate a la gran hinchada de Milagrosa. Fe y garra guaraní. Bueno, reitero que estamos a través de la 780 AM en vivo. Estamos también a través de YouTube, en el canal Mega TV en vivo, y se reitera la programación, se remite la programación a Pulso Económico los días domingo a través del canal Pro, canal 14 de Tigo Star y canal 14 de Flow Personal, de 8 a 10 de la mañana, mismo horario de emisión de los sábados, también los domingos, para ver la reemisión del programa. Ahora estamos en compañía de Claudia Carolina Mendoza Capdevila. Ella es tesorera de la CEMAP, que es la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay, y estamos hablando sobre maquila en general, ¿verdad? Y ahora es importante esto que destacaba también señora Claudia, lo de la capacitación, formación y la calidad de la producción, porque entiendo que inclusive marcas muy conocidas y de primer nivel están utilizando mano de obra paraguaya a través de maquila para su producción. Así es, como le mencionaba en el corte, cada tipo de empresa maquiladora traslada ese conocimiento de su matriz, en donde tienen ciertas exigencias, y se da mucho en el sector de cada una de las áreas, tanto autopartes por su técnica que tienen que tener. En la parte textil son nuevos cortes, nuevas maquinarias, nuevo formato de costura, ya no es solo agarrar una máquina de coser y pasarla, ¿verdad? Entonces traen cada una su tecnología, porque cada una que trae una maquinaria también necesita de ese profesional que tiene que hacer el mantenimiento de esa máquina que no existe en el país y que es innovadora totalmente. Entonces se da tanto para el que va a manipular el instrumento de la máquina y para el que va a venir a reparar. Entonces se da una linda transferencia de conocimiento en todos los niveles, desde el operador hasta el maquinista y el técnico que lo viene a reparar. Y en el sector servicios ni qué decir, porque vienen con
con el conocimiento que deben implementar, si fuera una comunicación en el mecanismo en que se tienen que comunicar con las personas, que no es igual al nuestro. Nunca me voy a olvidar, en una visita a un call center decía a uno de los chicos, es increíble cómo se ponen la vincha para la atención y se transforman, adquieren la nacionalidad del país a donde se están comunicando, sea Estados Unidos, sea España, sea Argentina. En aquel momento se hacía mucha gestión de cobranza argentina y decía, acá tenemos muchísimos argentinitos sentados en el call center. Y se da eso en todas las áreas. Lo bueno de nuestra mano de obra y lo bueno de nuestros paraguayos que tenemos una capacidad tan amplia de poder aprender. Y esto se da en todas las edades, se da en los jóvenes y se da en los grandes. Y algo que me llama mucho la atención, en otros países, cuando uno llega a una edad de 50 años, ya lo están jubilando. Y en nuestro país tenemos chicos, señores, personas de 50 años que van adquiriendo nuevos puestos, nuevos conocimientos, inclusive están aprendiendo nuevas cosas y son bien remunerados. O sea, es una dinámica muy diferente a otros países y está lindo verlo como paraguayos que somos, ¿verdad? Porque a nosotros nos toca ver esta transformación, ¿verdad? Hablar un poquito también del rol que cumple la Cámara, que creo que es muy interesante también. Dar capacitación, dar formación, ¿forma parte de la agenda, digamos, de la Cámara? En este momento todavía no tenemos capacitaciones como tal, pero dentro de nuestro nuevo desarrollo de nuestra estructura, pues nos tuvimos que reestructurar hace muy poco tiempo porque Cari asumió un nuevo puesto, está en buscar alianzas para poder dar capacitaciones. Hemos encontrado que muchas industrias requieren un tipo de capacidad en la parte supervisor, gerente, en donde ya entre las industrias están como robándose personal que ya esté preparado. Entonces estamos viendo alianzas estratégicas en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Rediex. El Ministerio de Industria es un ministerio que trabaja en permanente colaboración con nosotros. El Ministerio de Industria, la dirección de CENIME, Rediex, apoyan muchísimo en la promoción y en la ejecución de los proyectos de industrialización de Maquila. Porque si bien es cierto, Maquila es el título que le damos a la industrialización para la exportación básicamente, pero el Ministerio de Industria como tal cumple de más esa función apoyando a los industriales y muchas veces ellos son intermediadores de nosotros con las demás instituciones, porque uno al ser industrial interactúa con el MADES, interactúa con la DENIT tenemos tributación, tenemos aduana, trabajamos muchísimo con las aseguradoras y desde el gremio estamos en la permanente atención de saber cuáles son las necesidades de nuestros asociados para mejorar su instalación o para acelerar su instalación dentro del país, ¿verdad? Algo muy interesante y muy importante, creo que es una condición luego para que funcione una empresa maquiladora, es que los contratos de trabajadores sean bajo el régimen formal. Sí, es así, o sea, no existe forma alguna de que una maquiladora pueda tener empleados informal. La CENIME, bajo la dirigencia de Diego Peirat, ellos hacen un control trimestral, semestral, anual de control, en donde esos controles implica el todo, la cantidad de empleados que se encuentran registrados en IPS, si el salario que reciben va acorde a su función, si el aporte obrero patronal es lo realmente declarado. Y algo que va muy pegado a esto es la bancarización del recurso humano. Y esta bancarización no es solo recibir tu salario mensualmente, sino también estas personas tienen una línea de crédito, porque esa bancarización que ellos tienen se encuentra absolutamente trazado, considerando que como industriales o como empresarios tenemos que hacer la declaración también al fisco del salario que estas personas reciben. Y muchos reciben $1.000 para arriba de salario y esto hoy día ya tiene un impuesto a la renta personal, con lo cual es
un ingreso tributario en escala, no solo a la propia industria, sino al personal también. O sea, Y es más que el salario mínimo vigente en el país, ¿eh? en muchos casos se da mucho más. Eso es categoría. A medida que se van especializando, van ganando mucho más. Es increíble el crecimiento que se da y el dinamismo que van teniendo en los salarios, porque uno va diciendo, no, yo creo que hoy día está pasando lo que pasó en muchos países, que el mínimo realmente para estas industrias no es exactamente el mínimo se volvió un poco más. Depende del sector de la industria en la cual uno decida ir a trabajar. Y en muchos casos entiendo que se da también el régimen de salario, o sea, de pago por producción, en donde sí acumula mayor volumen inclusive de ingresos de ese trabajador. Así es, de acuerdo al tipo de producción van teniendo mayor incentivo, ¿verdad? Pero no exactamente a la producción, sino a la calidad del producto que van sacando, porque como son industrias que tienen que cumplir con X cantidad, entonces es la calidad con la que va sacando el producto realmente es lo que hace una diferencia. ¿Cuál es el rubro de producción que se destaca, digamos, en el sector de la maquila, el rubro de mayor producción actualmente? A ver, hay una contraposición que sí quiero mencionar, ¿verdad? Autopartes es la industria que mayor valor de exportación tiene por el propio producto que saca. Es la niña bonita de la maquila, vamos a decirle, ¿eh? En valores de producción, De pero producción. en cantidad de empleo del sector textil es impresionante cómo está creciendo y se está profesionalizando. La calidad de los productos textiles que estamos sacando es impresionante. Anteriormente ni se pensaba que podría existir empresas del sector textil que tengan lavandería. Hoy ya existen grandes empresas que tienen, una de ellas justamente la de nuestro presidente, ¿verdad? Que es una... Podés mencionar, Claudia, sin ningún problema, digamos, la marca, porque uno no se imagina, de repente vamos al exterior y compramos un producto, ¿verdad? Y nos encontramos de que se elaboró en Paraguay, Made porque in siempre Paraguay. lleva la inscripción Made in Paraguay. Esa es una condición también condición, en maquila. es una condición literalmente territorial en todos los países. Uno debe de escribir en la parte del etiquetado de las prendas de vestir, al menos deben ir el país en el cual fue producido. Nosotros en Paraguay ya tenemos exportación a Zara, tenemos exportación a Estados Unidos, los jeans que Bunchi exporta van todos para Estados Unidos con un nivel sumamente alto, ¿verdad? O sea, no es para una población Claro. media baja, sino una población media alta que es producido en Paraguay. Tenemos CIA, tenemos Renner, tenemos varias, ¿cómo se llama? Lunelli, una de las grandes industrias de Brasil, que está Lupo, por decir que ya se instaló, y coste que Lupo es una proporción pequeña de su producción es la que está viniendo. En Paraguay ya se produce cortinas, y para producir esas cortinas que van a Brasil se traen los hilos, o sea, desde el tejido de la cortina ya se produce en Paraguay, no es que viene la tela hecha. Eso es un crecimiento extraordinario dentro del país. Ahora, también me contaron, y uno muchas veces ni se imagina lo que se hace bajo régimen de maquila en Paraguay, que en Pedro Juan Caballero hay una industria muy importante que elabora y fabrica jeringas, por ejemplo. Ellos tienen un crecimiento inclusive ahora. Ellos están trayendo más brazos de su propia industria, de lo relacionado con la salud que están teniendo en Pedro Juan, y esto ha traído un crecimiento importante en Pedro Juan porque lo ha, además de especializado en un sector muy, muy específico y muy técnico, además de las jeringas, ellos están produciendo unos parches para cirugía, en donde uno ya no va a costurar la cicatriz, sino que va a poner unos parches y eso va a pasar a ser la cirugía que uno va a realizar. Y eso se está haciendo desde Pedro Juan Caballero, y los chicos cada vez están aprendiendo y especializándose en ese sector. También hay que considerar, en las fronteras se han puesto las facultades de medicina,
Ajá. Con lo cual esto también ha ayudado a ese tipo de industria a que puedan adquirir ese personal que está saliendo de esas universidades, porque es una profesión muy específica para ese sector. Señora Claudia, yo le decía hoy que el presidente de la República y en las publicaciones periodísticas constantemente se está hablando del crecimiento de empleo en el Paraguay. Y allí hay un aporte muy alto en porcentaje de empleo generado a través de las empresas maquiladoras. Así es, porque además del empleo, de la cantidad obrero que uno va adquiriendo, también existe la ampliación en el aporte obrero patronal, porque va relacionado al salario. Y como le decía, el salario no es solo el mínimo, sino es un poco más del mínimo. Había un concepto errado con respecto a la maquila, en donde se hablaba de mayor cantidad de horas de trabajo, baja remuneración. No sé si había intención de descalificar la industria maquiladora en Paraguay, pero de todas maneras generó mucha polémica en su momento, pero hoy casi ya no se habla de eso, ¿eh? Yo creo que más bien no era descalificar, sino más bien desconocimiento de las personas, porque quiera o no, los medios son bastante influenciadores y en otros países se descubrió que la maquila le explotaba a los empleados. En nuestro caso no se da eso porque la mayoría tienen exigencias internacionales además, ¿verdad? Y dentro de su política de operación ya no está incluido el explotarle al empleado. Entonces, eso es un apoyo realmente a modernizar y no a retrotraernos, ¿verdad?, a la época medieval, ¿verdad? Sí. Porque eso fueron en otros tiempos, en otros países que no fueron el nuestro. Hay un indicador que manejan ustedes en cifra a través de la Cámara de la cantidad de personas y compatriotas que están trabajando y obtuvieron su trabajo en el régimen de maquila. Si bien me dijo que la mayoría son jóvenes, inclusive hay adultos también que trabajan, es importante conocer eso de qué porcentaje de trabajadores están abocados en la... 36.500 empleados están registrados bajo el régimen de maquila. ¿Y por qué digo registrados bajo el régimen de maquila? Porque las empresas maquiladoras deben informar la cantidad de empleados que tienen en su planta. Y esto se cruza perfectamente, como le digo, con el sistema bancario, y hoy que las informaciones son absolutamente trazables, esto está más que demostrado. Y el trabajador de maquila tiene también el beneficio, digamos, de seguro médico, de seguro social. En su gran mayoría ellos tienen el IPS, el 100%, que es una obligatoriedad de tener eso, pero además en ciertas industrias le dan como un plus de darle un servicio privado además por el tema de que también la celeridad en la atención. Hay empresas que la tienen, hay empresas que eso es como un incentivo también para las industrias para poder captar el personal. Entonces, cada industria va buscando un plus para poder adquirir mejores empleados. Hay parques maquiladoras en Paraguay, ¿verdad? Como tal, para ser maquilador puedes instalarte en cualquier parte del territorio nacional. Lo que sí tenemos es parques industriales que fueron adaptándose a las exigencias de las industrias maquiladoras. Las industrias maquiladoras, en su gran mayoría, por el tipo de máquina que tienen, necesitan un pie derecho más alto de lo que nosotros anteriormente teníamos. Hasta hace 10 años atrás los galpones venían con 5 metros de alto y eso no satisface la demanda de un industrial maquilador. El mínimo del pie derecho del alto del galpón es 7,5. Entonces van adaptándose. Y lo interesante que se dio en Maquila es también algo no tradicional elaborado en Paraguay, que es la elaboración de cableados para automóviles. Así es, y la elaboración de cableados en el país hizo una dinámica inclusive de lo que le mencionaba hace rato, de que una buena cantidad de la planta industrial se ha ido a los países matrices a poder capacitarse y poder aprender
la dinámica de la producción que ellos necesitan, porque necesitan cumplir con las certificaciones. Entonces se fueron a capacitarse afuera y luego esos son capacitador de capacitadores. Entonces van haciendo la transferencia de conocimiento. Sí, porque requiere de una especialización muy puntual todo esto. Así es. Muchas autopartistas hicieron el paquete, como se diría, ¿verdad?, de poder hacer este viaje. Y es una oportunidad también para cuántos obreros de planta de primer empleo tienen la posibilidad de ir al exterior. O sea, además de capacitarse, van a hacer un conocimiento más de lo que es su país. Perfecto. Voy a cumplir con la última pausa aquí en Pulso Económico y después vamos cerrando nuestra charla también. Último bloque aquí en Pulso Económico. Antes de despedirnos, señora Claudia, ¿tiene en la Cámara una cifra en cuanto a cuántas empresas maquiladoras existen en Paraguay? Actualmente hay cerca de 350 empresas que tienen aprobación de maquila, con lo cual esto es desde el día que se creó la maquila. Hay empresas que están y hay otras que no están. Sí, nosotros tenemos una base de que hay 250 que están 100% activas, ¿verdad? El resto ya son empresas que ya no están en el país o cosas así. Y cada vez se incorporan más empresas porque creo que no es una empresa antigua. El ensamblaje de motos, por ejemplo, en Paraguay, que también se está haciendo bajo el régimen de maquila. También hay bajo el régimen de maquila, pero el ensamblaje más bien no está siendo exportado por el propio acuerdo del Mercosur, ¿verdad? Que tiene sus propios bloqueos, ¿verdad? Entonces, sí las autopartistas que cada vez se generan en diferentes sectores, desde la moto, el tractor, los equipamientos para la agricultura, o sea, son que entran dentro del rubro de autopartistas, o sea, son bastante grandes. Efectivamente. Y decíamos también hoy de que se tiene un porcentaje alto de jóvenes que están trabajando en el sector. Así es. Tenemos como le decía, desde los 18 años hasta los 55 años hay personas que son contratadas. La población joven de nuestro país sí es bastante elevada y es por eso que de repente a veces uno peca diciendo jóvenes solamente, ¿verdad? Pero como todos nos sentimos jóvenes hasta en nuestro país, eso es muy bueno, ¿verdad? Paraguay se caracteriza por eso. Y había un régimen erróneo, porque entendí de que hay un porcentaje de impuestos que se paga bajo el régimen de maquila también. Sí, lo que pasa es que maquila nosotros se dividen en dos tipos de maquila. Tenés la maquila pura, que es el 100% de la exportación, y tenés la maquila de capacidad ociosa. En esta maquila de capacidad ociosa es donde la mayoría de las veces las empresas nacionales que exportan se basan en este régimen o las empresas internacionales que vinieron a instalarse en nuestro país y deciden vender un porcentual de su producción dentro del mercado nacional, que normalmente cuando son empresas internacionales ni al 10% llegamos de lo que venden dentro del mercado nacional. ¿Y esa parte que es exportada no paga impuestos? La parte exportada paga el 1% de lo que fuera mayor y la parte que se deja dentro del país aplica la nacionalización de su materia prima, deben pagar todos los impuestos en proporción al producto que está vendiendo y pagan los tributos nacionales. Pagan el IVA, pagan la renta, pagan el IDO sobre la proporción de la venta nacional. ¿Es equivocado entonces aquel concepto que dice de que maquila no paga impuesto en Paraguay? Es mentira. Es la que más paga y no tiene posibilidad de financiarse. Que por ejemplo nosotros contribuyentes que fuéramos personas físicas, si no le pagáramos al fisco, financiamos nuestro impuesto y pagamos mensualmente. El maquilador no tiene esa opción
porque el sistema tributario no permite eso. ¿Y es acelerado el crecimiento de la producción bajo el régimen de maquila en Paraguay actualmente? En los últimos meses, 24 nuevas empresas maquiladoras han sido aprobados sus proyectos de inversión, y esto es solamente en maquila. Normalmente las industrias maquiladoras también hacen un pedido de incentivo fiscal en relación a la importación de maquinaria, que es la que genera realmente la cantidad de empleo que hoy tenemos. Ok, bueno, tengo que cerrar el programa y le agradezco muchísimo, señora Claudia, por compartir con nosotros nuestra mesa aquí en Pulso Económico y hablar de esto que no se habla mucho habitualmente. Le agradecemos nosotros. Me va a dar la razón seguramente que no ocupan mucho espacio en los medios de prensa. No, realmente no. Pero es un sector que le gusta trabajar bien y trabajar callado, como se dice, pero que se vea el resultado. Casi todos están en la misma tesitura. Porque el año pasado creo que cerraron el mayor volumen de divisa ingresado al país, era bajo el régimen de maquila. Bajo el régimen de maquila. Y hoy día que tenemos el Investor Pass, que es la residencia que pueden tener los inversores en el país, ahí se puede configurar también y sacar la cantidad de empresas que han entrado. ¿Cómo se dice? Gente que ha tenido la residencia como inversionista dentro del país y que han decidido invertir en industria y no en bienes raíces, ¿verdad? Entonces, es un gran incremento para el país. Interesantísimo. Bueno, Claudia Carolina Mendoza, Capdevila, tesorera de la CEMAP, que es la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay, compartió con nosotros hoy el programa aquí en Pulso Económico, y nosotros nos estamos despidiendo. Volvemos el próximo sábado a partir de las 8 hasta las 10 de la mañana. Pueden ver la reemisión del programa a través del canal Pro, canal 14 de Tigo Star y canal 14 de Personal, los domingos de 8 a 10 de la mañana. Que pasen bien, que tengan buen fin de semana. Hay un feriado en este fin de semana por el día de la firma de la Constitución Nacional, así que eso se trasladó al lunes, porque el 20 de junio es la fecha de celebración del Día de la Jura de la Constitución. Y también los papás, es cierto. Gracias, Guadalupe Recalde, por recordarme. Muchas felicidades a todos los papás. Mañana se celebra el Día del Padre aquí en Paraguay. Así que salutación para todos.